Tiembla, cobarde mortal, pues somos los muertos inquietos. Ningún sonido delata nuestra llegada, pues somos tan silenciosos como el vacío, hasta que el aullido de nuestro tormento nos anuncia. Entonces se apoderará de ti el miedo, insidioso como el veneno más vil e igual de mortal. Sufre como nosotros sufrimos, condenados para siempre a llevar la forma de nuestros pecados pasados, remodelados para languidecer en una agonía perpetua, soportando el tormento, las cadenas y la máscara de hierro. Tiembla ante nuestro aspecto miserable. Nuestra única satisfacción es vuestro dolor, nuestro odio hacia los vivos, nuestro único consuelo. Nos levantamos de los inframundos, reuniéndonos en nuestras procesiones espectrales. Prestad atención al susurro de la tumbarena silbando a través del reloj de arena, midiendo vuestra escasa existencia y tramando el fin de todas las cosas. No hay escapatoria, sin importar cuál sea vuestro Dios, sin importar cuán firme sea vuestra convicción. Los que creen lo contrario son necios. Vuestras almas pertenecen a Nagas. Aferraos a vuestras espadas si es necesario. Levantad vuestros inútiles escudos, pero sabed que es en vano. Vuestras armas son inútiles contra nosotros, incluso cuando la fuerza se desvanece de vuestros miembros helados. Ninguna defensa puede repelernos, pues somos como la niebla, incorpóreos e inviolables. ¿Es la fe vuestra respuesta? ¿De qué sirve la mera creencia contra las interminables hordas de muertos resucitados? Muy pronto sentiréis nuestro frío toque en vuestra garganta, el terror congelando vuestra sangre. Con una espada oxidada o una mirada vacía, con un grito doloroso o una sentencia escrita, sabed que vuestra muerte es inevitable, pues nadie puede detener el reloj de arena una vez que se ha dado la vuelta. Desesperad, mortales, pues los Noctánimas han llegado. Liberados de los inframundos, cuando el Nadir de Seís se abrió en el corazón del reino, los Noctánimas son las almas de los difuntos transformadas en horrores indescriptibles por el poder del gran nigromante Nagas. Estos espectros sombríos existen en una agonía perpetua, con sus antiguos cuerpos retorcidos por la mano de su despiadado dios. Encadenados y atados a instrumentos de tortura, muchos fueron asesinos, traidores o transgresores similares, pero algunos curaron a los enfermos o vivieron vidas de virtud y honor. A Nagas no le importa, pues todos son culpables bajo su mirada desgarradora. Aunque de aspecto harapiento, los Noctánimas son enemigos mortales. Son rápidos como un vendaval helado, se manifiestan de la nada sin previo aviso, y sus espadas desgastadas y hachas melladas están afiladas con puro rencor. Sin embargo, el arma más potente de los Noctánimas es el miedo que provocan en los vivos. Pocos pueden resistirlo, y ejércitos enteros se detienen visiblemente cuando los lamentos y gemidos de los eternamente condenados llegan a sus oídos con el viento helado. Destruir o desterrar a uno de estos fantasmas malignos no es una tarea fácil. Las espadas y las flechas atraviesan sus formas etéreas. Solo con fuerza de voluntad se puede esperar derrotar a un Noctánima, siendo la fe y la convicción las únicas armas verdaderamente eficaces. Incluso así, puede que no sea suficiente. La convicción puede flaquear y los corazones valientes pueden acobardarse cuando el reloj de arena se vuelca, la campana fúnebre repica y los espíritus se levantan para reclamar lo que les corresponde. Hacía frío en los páramos de Túmulo Sombrío y la niebla comenzaba a extenderse desde el este. Galen Vendens se sopló las manos para calentarlas. Hagas lo que hagas, sargento, no te detengas al cruzar el cementerio. Los yelmoférreos permanecían de pie, con las manos apoyadas en las empuñaduras de sus armas. Eran combatientes veteranos, con los escudos astillados y las espadas afiladas, pero marcadas por el uso.
También estaban helados hasta los huesos y ansiosos por regresar a Risco de Gore. «No veo nada más que un páramo vacío, señor cazador de brujas», dijo el sargento Baraden, contemplando el brezal cubierto de hierba en sus lápidas marcadas por la viruela. «Lo que nos preocupa es lo que se esconde en él», dijo Dolaria Vendens. Miró hacia la oscuridad, levantando una pesada ballesta y cruzando brevemente la mirada con su padre. «¿Te has enfrentado alguna vez a los acechantes, sargento?», preguntó Galen. Baraden se mofó un poco del nombre, lleno de bravuconería axiana. «Son como cualquier otra amenaza en la naturaleza, ¿no? Apostaría que no son peores que esos horrus larguiruchos con los que luchamos hace 3 días», dijo, disfrutando de las sonrisas de sus hombres, aunque algunos seguían mirando las sombras con nerviosismo. «Nada que una espada fuerte no pueda resolver». «¿Veis esto?». Galen levantó un frasco de cristal, mal de espinas. Seleccionó un segundo frasco. «¿Y esto?». «Sal plata leticiana. Protege contra los muertos inquietos». Algunos otros yelmoférreos hicieron el signo del cometa de 2 colas. «¿Están usted y sus hombres preparados para enfrentarse a este horror, sargento?», preguntó Doraria. «¿Ha visto alguna vez de cerca el tormento hecho realidad? Porque eso es lo que son, y necesitaremos todas las armas de nuestro arsenal para combatirlos». Baraden levantó su escudo, impaciente por ponerse en marcha. «20 contra 1. Me gustan nuestras probabilidades». Galen desenfundó su pistola. «30, incluso 50 contra 1. No importará si te falla el valor». «Es el miedo, ¿sabes? Eso es lo que los hace tan peligrosos», añadió Doralia. «Los noctánimas no necesitan tocarte para matarte, y créenos, quieren matarte. Odian a los vivos. No desean nada más que compartir su sufrimiento con nosotros». Señaló su espada. «El acero los atraviesa. Lo mismo ocurre con los disparos de pistola». Baraden tragó saliva de forma audible. Miró el frasco de mal de espinas que Galen había elegido como arma. «¿Eso los ahuyentará?». «No, por sí solo no, e incluso así». La cazadora de brujas dejó la frase en el aire y miró hacia el cementerio. Baraden se resistió. «Entonces, ¿para qué sirve?». «Con valor», dijo Doralia, con los ojos iluminados por la fe y el fervor. «Con convicción, podría darnos ventaja». La niebla se había vuelto espesa y algo permanecía en sus profundidades grisáceas. Una figura flotaba. No, varias figuras, encorvadas bajo una carga invisible, con los brazos pesados a los lados. A lo lejos, un gemido sordo se extendió por los páramos. Había más fantasmas de lo que pensaban. Siempre era así, últimamente. Con el rostro endurecido, los cazadores de brujas vieron avanzar a la primera de las criaturas. Al borde de un mausoleo decrépito, con el pelo largo y lacio cubriendo su pálido rostro, se encontraba una mujer. Parecía casi ingrávida, vestida con túnicas pálidas y raídas. Su esencia acuosa e indistinta. Uno de los yelmoférreos gritó y huyó. No llegaría muy lejos. Un grito ahogado lo confirmó. «Por el aliento de Sigmar, ¿qué hacemos?», susurró el sargento Baraden. «Encuentra tu valor», le dijo Galen, amartillando su pistola. Entonces, los fantasmas aullantes se abalanzaron sobre ellos. La mayor ciudad de Dolorum es su capital, Silontum, un lugar sumido en la oscuridad que se aferra a su majestad desvanecida como un cadáver se aferra a su carne. Los palacios que una vez fueron grandiosos se alzan como dedos torcidos contra un paisaje desolador de mausoleos y tumbas. El mayor de estos monumentos caídos de su noble pasado es la Ciudadela del Pesar, la fortaleza palaciega de Lady Olinder y la sede de su poder. Sus recintos albergan la Torre de los Traidores y la Gran Cárcel. La primera es la antigua guarnición de los Caballeros de Dolorum, una intimidante aguja de roca negra y guarida de los espectros en los que se convirtieron los nobles caballeros. La segunda es una fortaleza de piedra gris acero, donde la legión afligida mantiene a sus arrastracadenas bajo la atenta mirada de los atormentadores de la ciudad. Bastión cobarde,
la sede de Kurdos Valentian, se encuentra al este, rodeada por efigies decapitadas de su gobernante, el rey cobarde. Es un lugar humilde incluso para los siniestros estándares de Dolorum. En la galería de la ignominia, filas y filas de estatuas burlonas conmemoran los mayores fracasos de Valentian, convirtiendo toda su fortaleza en un monumento al escarnio. El Valle del Duelo se encuentra en un amplio valle al oeste de Silontum, donde aún permanece la abadía en ruinas de los fieles doloritas. Las piadosas hermanas de la orden eran sirvientas en vida, pero ahora solo habitan aquí las brujas segadoras y las doncellas del lamento. Enredado en un laberinto de zarzas, es temido con razón como un lugar de sufrimiento. Muy al sur, en los picos necróticos, aún permanecen los últimos restos de las hordas de Nurgle que una vez conquistaron Dolorum. Tras el regreso de Lady Olynder, ella y sus resurgidos espectros emprendieron una campaña de purga llamada la Conquista de la Miseria. Los putrefactores vieron como una de sus mayores ventajas quedaba anulada, pues tal y como el pesar puso de manifiesto, Olynder y sus secuaces conocían la desesperación incluso mejor que los vástagos del dios de la plaga. En las colinas del sur, en la batalla del último luto, la mortarca mató a Felnag, un señor de las dolencias enormemente corpulento. La resistencia de los portadores de plaga se derrumbó y huyeron a las montañas. Aunque muy mermados, sigue representando una amenaza para Dolorum, una amenaza que Olynder pretende extinguir. Aunque hay noctánimas repartidos por todo Ys, Dolorum se considera el epicentro de su maldición. Es un lugar opresivo y siniestro, donde una inquietud creciente se apodera de la tierra, la madera y la piedra. La tristeza impregna cada grieta, cada rincón en sombras. En otro tiempo fue el inframundo de los silenciosos, donde aquellos que veían injusticias repetidamente, pero nunca se atrevían a denunciarlas, eran enviados tras su muerte. Atormentados por la culpa y la cobardía, las quejas de estas almas condenadas se propagaron débilmente con la brisa, un recordatorio constante de su arrepentimiento. A pesar de la naturaleza inquietante de Dolorum, los colonos siguieron llegando a sus costas, demasiado obstinados para dejarse disuadir. Primero fundaron Silontum, su capital naciente, y luego se extendieron hacia el sur. Durante un tiempo, esta nueva monarquía reinó sin oposición, imperturbable ante los espectrales habitantes con los que compartían su imperio. Pero esta prosperidad no duraría. Nagash llegó a Dolorum, agitando los espíritus afligidos de los silenciosos, cuyos gritos angustiados se convirtieron en una cacofonía ensordecedora. Muchos doloritas enloquecieron y la tierra se convirtió en un lugar de horrores conocido como las llanuras aullantes. La situación de Dolorum empeoró durante la Era del Caos. La plaga se extendió por sus ciudades, afectando tanto a los muertos como a los vivos, ya que la desesperación de Nurgle no perdona a nadie. Lady Olynder, la soberana que se había hecho con el poder mediante el asesinato y la traición, permaneció recluida en su palacio mientras su pueblo sufría. Finalmente, ni siquiera ella pudo ignorar la incursión y trató de negociar con los señores de la guerra que la sitiaban. Esta aparente traición enfureció enormemente a Nagash, quien ideó un castigo digno de la duplicidad de Olynder. Ella se convirtió en la Dama Velada, una aterradora aparición consumida por la miseria de los reinos. Siglos más tarde, Nagash regresó y encontró a Olynder, gobernando una vez más su sombrío imperio. Impresionado y necesitado de un general para sus ejércitos noctánimas, la convirtió en su mortarca del pesar. De todas las maldiciones que afligen a los reinos, la maldición Esmeralda es una de las más insidiosas. Lady Olynder no la impone a la ligera a quienes la ofenden, ya que requiere un sacrificio masivo y una pizca de su propio espíritu retorcido para imbuir el hechizo con el odio necesario. Una vez desatada, la percepción de la víctima se ve despojada de todo color, salvo por las parpadeantes luces verdes de las brujas que presagian la llegada de los jinetes malvados en su caza. Los placeres pierden su encanto, la comida se convierte en cenizas y la música se reduce a un canto fúnebre atonal a medida que el terror se apodera de ella.
Aunque puede llevar años o incluso décadas, la víctima nunca escapará a su destino. Solo uno lo ha conseguido, pero Olinder tiene buena memoria y se vengará. En el corazón de Siis existe un remolino sobrenatural que atrae lentamente hacia sí a todos los inframundos. Se trata del Nadir de Siis. Se creó cuando Nagash construyó una gran pirámide invertida de tumba arena y la clavó en el corazón del reino, invirtiendo la polaridad metafísica de Siis. Como un embudo, el Nadir atrajo toda la magia hacia su interior, alejándola del perímetro hostil, y la concentró en el centro, succionando todas las almas hacia las profundidades más bajas de Nagashizar para que el gran negromante las reclamara. Tal fue la concentración de magia amatista en la formación del Nadir que provocó que enormes enjambres de noctánimas se derramaran desde el reino de la muerte por todos los reinos en una marea fantasmal. Pocos lugares en todo Siis están tan embrujados como Silontum. La capital es una pesadilla en ruinas, con palacios derruidos y jardines de rosas cubiertos de maleza. Un enredo de fachadas amenazantes y calles estrechas se aferra desesperadamente al eco retorcido de su esplendor desvanecido. Los espectros de los antiguos ciudadanos de Silontum plagan cada rincón y cada hueco, atrapados en el tormento. Las grandes avenidas que antes estaban adornadas con árboles ahora son meros recuerdos desolados de tiempos pasados, envueltos en miseria. El lamento fúnebre de los muertos inquietos acecha en el aire mientras bandadas de doncellas del lamento surcan el cielo negro como la noche, y un manto de tragedia lo cubre todo como tierra de tumba. Saturado de magia amatista, los mortales deben mantenerse alejados de sus recintos interiores para no envejecer rápidamente y convertirse en polvo. Algunos de los distritos exteriores son tolerables en este sentido, aunque quien pase demasiado tiempo allí probablemente sucumbirá a sentimientos abrumadores de tristeza y dolor. Tal es el poder omnipresente de la maligna influencia de Lady Olinder. En un ornamentado distrito de mausoleos en el corazón de Silontum se encuentra el Santuario del Pesar. Sellados tras las puertas de hierro forjado de este sepulcro maligno se encuentran los restos terrenales de Lady Olinder, conservados por los antiguos embalsamadores de Dolorum. No es fácil llegar a este lugar tan profano, ya que está protegido por una multitud de espíritus del lamento y los hechizos protectores más terribles, pues el control del cadáver de Olinder otorgaría poder sobre la propia Mortarka. En lo alto de una escalera de mármol, descansando sobre un féretro de hueso lacado y rodeado por un nido de rosas negras, hay un sarcófago de cristal. Este recipiente es el lugar de descanso final de sus restos físicos. Envuelto en un aura de tragedia que mata a cualquier ser vivo casi de inmediato e inflige graves daños a aquellos de naturaleza menos efímera, este santuario maligno es uno de los secretos mejor guardados de la Mortarka. Se rumorea que solo otra persona conoce su paradero, pero por ahora mantiene el secreto. Rodeado por un bosque de árboles petrificados, hay un lago de procedencia sobrenatural llamado Lago Negro. Sus aguas oscuras nunca se agitan y una piedra lanzada se hunde en él sin hacer salpicadura. Todos los sonidos se desvanecen en una quietud anecoica, excepto por el débil rasguño de uñas que proviene de debajo del agua. El origen de este sonido es por las huestes ahogadas, una banda de despiadados bandidos que encontraron su fin en este lugar desolado. Si uno se acerca lo suficiente, podrá ver sus rostros esqueléticos ahogándose en una agonía silenciosa. No hay escapatoria para quienes se sumergen bajo la superficie del lago. Los que lo intentan se encuentran con el paso bloqueado, golpeando inútilmente con los puños contra la superficie, que se endurece como el cristal. Entonces, solo quedan las profundidades sin vida, frías y tentadoras, porque los muertos siempre están solos. Uno los encontrará allí, en la negra espesura, pudriéndose eternamente. Solo cuando brilla la luz de la luna mortal, luna gas, las huestes ahogadas se levantan, llenos de intenciones asesinas.
Un viento amargo aúlla a través de las islas Cerrojo y Llave, ya que son lugares desolados abandonados hace tiempo por la esperanza. En épocas pasadas, albergaban una red de puertos de dudosa procedencia, un remoto refugio para ladrones y malhechores. Se dice que un magistrado celoso descendió sobre las islas con una turba de soldados y ahorcó o encadenó a todos los miserables que pudieron encontrar saltándose la ley. Los ladrones maldijeron a la gente de la ley con su último aliento, invocando a viejos huesos para que los vengara. Nagas respondió y envió una gran horda de espíritus condenados para purgar las islas de sus nuevos habitantes. En lugar de limitarse a acabar con el magistrado y sus hombres allí mismo, los espíritus los encerraron en jaulas de cuervo y máquinas de tortura de hierro para que se pudrieran lentamente. Ahora solo quedan bandadas errantes de arrastracadenas en los restos cubiertos de sal de las antiguas ciudades portuarias, y los nombres de los muertos son gritados repentinamente por las aves marinas de ojos huecos que anidan entre las innumerables orcas que cuelgan de los niveles superiores. Envuelta en una niebla crepuscular, la Ciénaga Espectral es un paisaje ondulado de túmulos funerarios y solitarios páramos. Son muchos los muertos confinados en su tierra desolada, marcada por menires cubiertos de zarzas y mausoleos erosionados. Gritos apenas audibles acechan estas brumas, transportados por una suave brisa, y figuras encapuchadas y distantes deambulan por los rincones de la visión. Nunca se ve de frente a sus habitantes, pues al volverse, desaparecen, solo para reaparecer en la periferia unos metros más cerca. Acosados por doncellas espectrales y espíritus malignos, muchos se han aventurado en estas desoladas tierras y nunca han encontrado la salida. Una de esas bandas de desafortunados es la Legión Sedienta, un ejército de caballeros que murieron en los páramos hace mucho tiempo. Todavía se les puede oír en la niebla quejándose de su sed, pero no es agua ni vino lo que anhelan. Atender sus súplicas es compartir su destino y marchar para siempre entre sus dolorosas filas. Nagas es el dios de la muerte y un hechicero de un poder insondable. Conocido por muchos nombres, entre ellos Viejos Huesos, el Rey Inmortal y el Gran Nigromante, los mortales de todas partes hablan de él en susurros temerosos. Sus juicios son terribles para aquellos que él considera transgresores de su voluntad, y sus castigos son severos y eternos. En una época más allá del entendimiento mortal, Nagas era un sacerdote que descubrió los secretos de la necromancia. Su voraz ansia de poder destrozó civilizaciones y le llevó a convertirse en el señor indiscutible de todos los no muertos. Incluso cuando era mortal, Nagas era un hombre celoso y despiadado, rasgos que se magnificaron en la no muerte y aún más en la divinidad. Entre sus enemigos más antiguos se encuentra Sigmar, y ambos se han enfrentado muchas veces a lo largo de su dilatada historia. Aunque esta rivalidad ha perdurado a lo largo de los siglos, encontraron una causa común durante la era de los mitos e incluso el comienzo de la campaña de Sigmar para recuperar los reinos mortales del caos. Pero estas alianzas no duraron mucho. Nagas acabó traicionando a Sigmar, incapaz de soportar tener un rival eterno. El odio hacia los vivos consume a Nagas, que ansia dominar todas las cosas y pretende convertir los reinos en estériles reinos de muertos sobre los que reinará supremo. Aunque sus legiones avanzan en todos los reinos, Nagas ya tiene una supremacía casi completa en Sis, el reino de la muerte. Este es un lugar de fin, y sus tierras están impregnadas del inquietante aroma de la mortalidad y embrujadas por espíritus. También es donde se encuentran los inframundos de las muchas culturas de los reinos, la mayoría de los cuales ha usurpado Nagas. Sin embargo, su dominio no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que existían muchas deidades de la muerte, cada una de las cuales gobernaba uno de los inframundos y concedía a sus seguidores la perspectiva de una vida después de la muerte. Para Nagas, la existencia de estos dioses menores de la muerte era una afrenta. Él cree que las almas de los muertos son solo de su competencia
su derecho divino, y cualquiera que le niegue lo que le corresponde es un enemigo que debe ser destruido. A través de la perfidia y la conquista implacable, Nagas ha subsumido muchos de los inframundos de Siis para aumentar su poder en detrimento de todos. Algunos aún se aferran con tenacidad, pero su enorme ego no le permitirá nada menos que la victoria total. La creación del Nadir de Siis ha convertido esto en una realidad inexorable. Este temible vórtice se agita en el corazón del reino, arrastrando innumerables inframundos a sus fauces. Su creación desencadenó el necroseísmo, que vio a los Noctánimas descender sobre las tierras de los vivos en cantidades sin precedentes. Donde antes estos espíritus existían aislados, ahora se reúnen en abundancia, creciendo como un mar sobrenatural para ahogar a todos en el horror y la muerte. Algunos afirman que el gran nigromante ha sido derrotado, incluso destruido, por la ira del dios mago Teclis, pero matar al dios de la muerte no es tarea fácil. Aunque su reciente ausencia es una bendición para los vivos, pocos se atreven a creer que Nagas haya sido realmente vencido. Si la historia sirve de referencia, es solo cuestión de tiempo que resurja e imponga una nueva era de terror. Hay incluso quienes dicen que ya ha comenzado. En la ciudad de Sigmar persisten los rumores de que el ánima de Nagas perdura, de que su cuerpo destrozado se está recomponiendo lentamente en el sepulcro más profundo de Nagasizar. Cuentos chinos, dicen los predicadores oficiales, lanzados por gente crédula. La mayoría no está tan segura. Abundan los oscuros presagios que dan credibilidad a estas afirmaciones, calaveras chirriantes que se precipitan en la noche y espíritus inquietos que proclaman con voces sibilantes el regreso de su amo, de una pesadilla eterna hecha realidad. Los cuervos graznan su nombre mientras soplan vientos fríos a su paso, y figuras lúgubres, envueltas en capas negras, sisean la resurrección de la muerte. Aquellos que hacen un uso intensivo de los destellos expersianos hablan de la sombra del gran nigromante meditando en su fortaleza necrópolis mientras se restaura su forma física. Aunque autoridades como la Orden de Azir y los cultos Umberogen se apresuran a refutar estas historias como supersticiones y temerosa ignorancia, la gente común de los reinos sabe muy bien que tales cosas están lejos de ser imposibles. Algunas almas lamentables incluso afirman haber visto la sombra del gran nigromante en el extranjero. Si sus aterrados relatos son ciertos, entonces ha reunido a su lado a todo tipo de seres malignos, espectros y fantasmas, las almas corruptas de los muertos que tanto codicia y de las que obtiene su poder. Sin embargo, estos testimonios son difíciles de corroborar. Los testigos suelen ser incoherentes y tener una disposición moribunda, con la piel blanquecina como el alabastro y a veces con una marca siniestra imposible de eliminar. Muchos de ellos eran antes tipos resistentes, soldados y pioneros que no eran ajenos a los peligros de la noche, pero ahora se ven abocados al olvido, con los silbidos del Corpus Somni resonando en sus oídos. Estos desafortunados atormentados susurran sobre un gran espectro encorvado de aspecto andrajoso, con los ojos convertidos en brasas titilantes y apoyándose pesadamente en su bastón. Un gigante, aún así, pero muy disminuido, al menos al principio. Durante unos fugaces instantes, se dice que una terrible renovación se apodera de esta aparición, una efímera revivificación antes de que la cosa vuelva a su decrépito yo sombrío, aparentemente desprovista de fuerza. Sea cual sea la verdad de estos relatos, son extremadamente preocupantes para aquellos dentro de los reinos cuyo deber es vigilar el equilibrio de poder. En su conquista de Siis, Nagas persiguió y consumió a cada uno de los dioses menores de la muerte y los inframundos sobre los que ejercían su dominio. No solo le robó su poder, sino también las almas a las que una vez ofrecieron refugio, ampliando así su propio dominio de Nagasizar y asegurando su reinado como el dios de la muerte por excelencia. Sus métodos eran tan sutiles como brutales. En el caso de Uborod,
el dios serpiente que gobernaba el inframundo de Korbor, utilizó el engaño para privar a su rival de adoración y luego devoró su esencia, dejándolo como una cáscara marchita de lo que una vez fue. Los dioses estixianos gobernaban desde Montaña Divina, pero Nagas, ofreciéndose como aliado, los destruyó cuando bajaron la guardia con un abrumador aluvión de hechicería y redujo su sede montañosa a ruinas. Tanatar y Morbriach, las diosas hermanas que se sentaban en los tronos gemelos de Termius, fueron envenenadas con un elixir de envejecimiento, y Nagas absorbió lo que quedaba de su esencia sin apenas esfuerzo. El benéfico Adrax, que guiaba las almas de sus adoradores al refugio subterráneo de Solaz, fue condenado por las fuerzas desatadas por la creación del Nadir de Seís, expirando 99 días después del advenimiento de esa calamidad. Nagas no dejó prácticamente ninguna deidad sin atacar en su saqueo, confinando a los restos que quedaban a una jaula de sufrimiento perpetuo como parte del panteón aullante. Sin embargo, se dice que Morga escapó del tormento, pero sus creyentes rara vez lo afirman en voz alta, ya que Nagas seguramente buscaría la desaparición del cuervo sombrío si hubiera pruebas de que había sobrevivido. Innumerables son las almas arrastradas a Nagasicar por la vorágine que el gran nigromante ha provocado en todo el reino, negándoles la vida eterna que una vez esperaban. A medida que el Nadir de Sí se precipita inexorablemente y los inframundos se hunden en sus profundidades, Nagas dispone de un suministro constante de condenados a los que infligir sus agonías. Como un escultor malévolo, retuerce esta arcilla incorpórea para convertirla en las aberrantes criaturas que son los noctánimas, remodelándolas para reflejar sus fechorías mortales, tal y como él las ve y la forma en que murieron. Las extremidades se distienden, se rompen y se vuelven a colocar, las espinas se curvan y se deforman, las bocas se cosen o se estiran en un grito permanente. Se inflige toda crueldad para despojar sin piedad cualquier parecido con su antiguo yo, hasta que apenas quedan jirones y algo monstruoso y deforme permanece en su lugar. Son seres a medio hacer, desdichados sin cuerpo e incorpóreos, marchitos por la magia de la muerte. Con la conciencia justa para experimentar intensamente sus tormentos, estos espíritus temibles son arrancados del descanso eterno para maldecir su propia existencia torturada. Los fantasmas de asesinos y ladrones llevan las cadenas de su encarcelamiento. Algunos tienen la espalda encorvada por el cepo o están sujetos por los grilletes espectrales de su antiguo encarcelamiento. Los muertos ahorcados siguen llevando la soga, la cuerda incorpórea que se aferra a sus cuellos mientras se ahogan para siempre en sus pecados. Los traidores están revestidos con yelmos de hierro, sofocándose sin cesar por su perfidia y atormentados por los gritos desesperados de aquellos a quienes fallaron. Atrapados en la locura, pero conscientes de su destino, estas criaturas poseen poca voluntad, salvo el deseo de infligir su dolor a los vivos y obedecer la voluntad de su creador. Nagas reserva una ira especial para aquellos que le roban o le niegan lo que le corresponde. Entre ellos se encuentran los sacerdotes de buen corazón, que intentan ocultar a los muertos de su mirada con ritos protectores. Luego están los hechiceros que han estudiado las artes de la nigromancia e intentan engañar a su propia mortalidad, un esfuerzo temerario, ya que Nagas es el amo de la muerte y no tolera a los impostores. Estos arrogantes aficionados acaban lamentando sus actos imprudentes, ya que tales transgresiones acarrean las consecuencias más severas, una vida eterna ardiendo en las llamas de Nagasizar. Nadie escapa al juicio de Nagas, ya que los carceleros espectrales de las procesiones de las noctánimas, con sus grilletes y candados, son implacables en su persecución de cualquier espíritu rebelde. Antiguamente buscaban su propia libertad o la negaban a los demás. Ahora cazan eternamente cualquier alma que haya logrado escapar del control del gran nigromante. Su dominio en la gran Oubliette, un extenso inframundo de mazmorras infinitas. Nagas
está especialmente interesado en aquellos que castigaron a otros en vida, los hombres y mujeres malvados que se deleitan infligiendo dolor y desgracias, ya que un alma con intenciones odiosas puede convertirse en una herramienta siniestra. Como Noctánima, gozan de cierto estatus entre los muertos inquietos, pero siguen sufriendo enormemente por sus atroces acciones en vida. Los verdugos y los ahogadores se ven obligados a buscar víctimas en un ciclo interminable de asesinatos y remordimientos. Los envenenadores obsesivos que tenían por costumbre engañar a los vulnerables elaboran brebajes sobrenaturales que son cáusticos para el alma y marchitan la tierra. Todos ellos sádicos solo existen para infligir dolor y descargar su angustia sobre los demás. Luego están aquellos que se atrevieron a hablar en contra del gran nigromante. Para tales individuos, Nagas reserva una maldición contundente en su ironía, actuar como sus propagandistas. Son escribas demacrados que pueden matar con solo tachar un nombre en sus polvorientos pergaminos. No todos los Noctánimas proceden de la escoria de la humanidad. Nobles codiciosos, magos egocéntricos y generales tiránicos encuentran un lugar entre sus filas, ya que Nagas no discrimina en sus persecuciones. Estas criaturas despreciables aún conservan gran parte de su antigua sensibilidad, lo que les permite sentir mejor su abyecta miseria y la vergüenza de su degradación. Poseídos por una voluntad feroz, su destino es organizar las espantosas procesiones de los muertos. En realidad, su estatus no importa, ya que sus castigos son terribles y la forma de censura siempre supera con creces cualquier delito. Es una metodología perversa, deliberadamente maliciosa, en la que el sufrimiento y la humillación son las únicas constantes. En los primeros momentos del necroseísmo, las masas de Noctánimas eran el terror encarnado. El miedo empapó todos los reinos, amenazando con asfixiarlos. Pero a medida que los muertos inquietos se manifestaban, se podía discernir una orden en medio de la oleada de intenciones violentas. En los primeros momentos del necroseísmo, las masas de Noctánimas eran el terror encarnado. Que unas criaturas tan despiadadas pudieran formar una armada para la guerra era una perspectiva terrible para sus enemigos, agravada por el hecho de que se necesitaban seres dotados de una descomunal fuerza de voluntad para controlarlas. Entre estos espectros destaca Lady Olinder, que une a las huestes etéreas como Mortarca del Pesar. Incluso en el actual estado de debilidad de Nagas, Olinder está reuniendo a sus ejércitos. Varios portales del reino de Sis ya han sido reclamadas por sus lugartenientes, listos para invadir los reinos más amplios. Conocidos como la Corte Mortalis, estos son los muertos conscientes a los que ella confiere su autoridad. Son muchas las hordas a su disposición que se comportan con inquietante precisión a pesar de su naturaleza volátil. De todos los generales de los Noctánimas, el más digno de mención es Kurdos Valentian, archiestratega y posiblemente una de las mentes más capaces de Sis cuando era un hombre vivo. El rey cobarde ha quedado reducido a un instrumento brutal. Ahora es esclavo del dominio de Olinder y se le niega la capacidad de demostrar su agudeza mental. Sin embargo, en raras ocasiones, a Valentian se le ha concedido una pizca de libertad, como cuando el propio Nagas le ordenó atacar Harkuron en represalia por el aparente robo de almas de los cainitas. Al hacerlo, reunió la hueste cobarde, una terrible asamblea de guerreros inmortales y carros de guerra de su antiguo reino. Aunque las procesiones de los Noctánimas siguen sembrando el miedo y la muerte en los reinos, están lejos de ser las masas frenéticas que se creían que eran. Hay un plan siniestro en marcha, una guerra que se libra en varios frentes con la sagacidad de un enemigo impulsado por algo más que un odio irracional. Esta horda de espectros plateados proviene de la caída ciudad forja de Elixia, en Chamon, convocados desde su letargo espiritual por la legendaria doncella sepulcral Telemnis. En otro tiempo, fueron armeros de una perspicacia casi sin igual. En la muerte, son horrores fluidos de metal líquido,
capaces de desintegrarse y filtrarse por los huecos más estrechos, aunque su forma siempre vuelve a ser la que refleja la miseria de su inhumanidad. Obsesionados con el arte de infligir la muerte perfecta, luchan con una precisión insoportable, haciendo eco de las artes de los maestros espadachines que fueron en vida. Pocas profesiones de los noctánimas son tan temidas como la hueste esmeralda. Estos implacables cazadores fueron en su día la Guardia Dolorosa, los caballeros de la casa que conspiraron contra el Lady Olinder, pero fueron traicionados por el infame Gareth Malcor. Su furia siempre se dirige contra un enemigo concreto, una figura importante que se ha ganado la ira de Olinder. Si la enemistad de un enemigo resulta lo suficientemente grave, la mortarca desatará la maldición esmeralda, un hechizo ineludible que persigue a la víctima con premoniciones de su propia perdición, hasta el día en que la hueste esmeralda finalmente la cape y le inflija el castigo de su reina. Empapados en sangre, la maldición escarlata es una horda frenética que infunde un terror paralizante en los vivos. Son la horda asesina y la pesadilla de los carniceros impenitentes y los asesinos despiadados de todo el mundo. Emergiendo de charcos de sangre y de las sangrientas secuelas de la matanza, ansían la violencia y la venganza. Formados a partir de los espíritus de aquellos cuyos cadáveres fueron descuartizados, devorados o violados de forma similar por sus asesinos, la maldición escarlata es una venganza eterna, y el dolor y la ira otorgan a estos horrores de color carmesí un vigor antinatural. Los gritos de apoplejía son un estribillo sombrío entre esta horda furiosa que se abalanza sobre sus enemigos con una rabia maníaca. Cuando la corte real de Dolorum va a la guerra, lo hace con una grandiosidad inquietante y ataviada con una panoplia real. Liderada por Lady Olinder y Kurdos Valentian, la Legión Afligida es anunciada por espantosos heraldos al son de trompetas discordantes. Las banderas negras ondean con vientos de magia amatista y guirnaldas de rosas negras proclaman la gloria mórbida de Silontum. Las casas menores son rechazadas en favor de la capital real, cuyas cárceles se vacían de sus hordas de esclavos. Imponente por su escala y espectacularidad, es la mayor de todas las procesiones de los noctánimas y una abrumadora hueste de retorcida magnificencia. El mariscal Edgar negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Todo lo que veo es esta maldita niebla. Por quinta vez, desde que habían desplegado sus fuerzas, inspeccionó el ejército. Varias filas de fusileros esperaban en la parte más alta de la ladera, apoyando nerviosamente sus armas en los paveses. Los yelmoférreos estaban unos metros más abajo y se les notaba inquietos. Una batería de grandes cañones cubría un flanco, mientras que los adalides ocupaban el otro, con sus agitadas monturas pateando el suelo. «Ahí», dijo el capitán Hadin, señalando hacia la parte más profunda del valle. La noche comenzaba a caer. Era entonces cuando llegarían los muertos. Con un nudo de miedo en el pecho, Edgar siguió con la mirada al dedo extendido del capitán. Entrecerró los ojos, pero entonces una figura comenzó a materializarse. Vestida de negro, con una máscara de hierro, flotaba en el aire. Otras figuras se unieron a la primera, como si surgieran de la niebla, que había adquirido un tono verdoso. Estaban envueltas en harapos y se aferraban a espadas oxidadas y cadenas. Un canto susurrado por voces muertas se resolvió en la brisa. «Marchen, marchen, porque somos los decididos». Edgar jadeó a reconocer la canción militar. Era la antigua compañía sin temor. Como mancha personal en su honor, había abandonado a estos hombres a su suerte cuando un ataque imprudente salió mal. Habían sido masacrados por los cultistas mientras él y sus sirvientes huían, pero eso había sido hacía más de 30 años. Edgar era entonces un joven que ostentaba su primer mando, pero a medida que subían por la ladera del valle, no había duda alguna, la compañía masacrada había regresado.
Que el dios rey nos proteja, susurró, pálido como el invierno. La hueste espectral había aumentado como si surgiera de la nada. Se oyó un gemido agudo y Edgar sintió la malicia de las apariciones mortales a medida que se acercaban. ¡Fuego!, gritó. Una ráfaga entrecortada de explosiones resonó a lo largo de la línea de fuego mientras rugían los fusiles de los cañones. Un puñado de insustanciales espectros desaparecieron, pero la lluvia de disparos solo atravesó a la mayoría, que seguía avanzando sin inmutarse, arrastrando pesadas espadas y armas de hierro. Un toque de cuernos señaló a los adalides que atacaran, pero solo la mitad de las monturas se pusieron en marcha. Las otras o bien arrojaron a sus jinetes, o bien los arrastraron en la noche con los estribos colgando. El resto fue barrido por una oleada de jinetes etéreos que masacraron a los caballeros con voraz desenfreno. «Dios rey misericordioso», dijo Edgar. «¡Otra descarga!», gritó desesperado, aunque el resultado fue prácticamente el mismo, ya que los espectros se acercaban. El estruendo de los cañones Fondehierro aún se estaba desvaneciendo cuando Edgar oyó un grito, seguido de otro y otro, cada vez más fuertes a medida que el cañoneo se desvanecía. Apartó la mirada de los horrores que se acumulaban abajo y vio la silueta de apariciones entre la infantería. «¡A las armas! ¡A las armas!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Presa del pánico, Edgar llamó a Hadin para que reorganizara la línea, pero el capitán estaba muerto, con los ojos muy abiertos por el terror más absoluto. Las cosas que lo habían matado ahora estaban destrozando al séquito del mariscal, que se había movido para defenderlo. Veteranos curtidos gritaban como niños, mientras pálidas doncellas los apuñalaban repetidamente. Luchando por sacar la espada de su vaina, Edgar se encontró frente al intimidante líder de la horda. El hedor de la muerte se aferraba a él como un sudario mientras el caballero vestido de negro esbozaba un saludo con una espada picada. Las manos de Edgar temblaban demasiado como para corresponder. «¡Cobarde!», espetó el caballero. «Nos dejaste morir y ahora ha llegado la hora de pagar. Suplica, ruega, no servirá de nada. Oíste nuestros susurros en la noche, anunciaban tu muerte». La espada de Edgar cayó de sus dedos mientras se derrumbaba, agarrándose el corazón inmóvil. Cuando exhaló su último y tembloroso aliento, vio la miseria que se avecinaba en los rostros demacrados que lo rodeaban y los tormentos que le esperaban por toda la eternidad.